Ok. Hola, buenas noches. Hoy es viernes 13 de junio y estamos aquí con Rebeca Sigani, autora del libro Venus y su amante, maestra tántrica, y estamos hoy para hablar acerca de un tema muy Y importante. con Eril Vera, maestra también y sanadora. Gracias. ¿Cómo te describes? Sí, me describo como una sanadora. Ya. Sí, una psicopompo. Eso es Psicopompo. psicopompa. Una psicopompa. Con pompis. Psicopompa. Ahora sí, ahora sí. Bueno, hoy, que es viernes 13, viernes de culto, vamos a hablar de algo que es escandaloso para toda la ciudad, toda la sociedad, el arquetipo de la prostituta sagrada. ¿Qué significa prostituta? Bueno, una prostituta, y puede ser un prostituto, es una persona que otorga acciones sexuales como en intercambio por dinero. Esto es como se define. Bueno, dentro de la etimología de la palabra prostitución, la encontramos que sus raíces vienen del latín prostitutio. Pro significa delante, público, y statuere implica colocar, poner en pie o situar, lo que hace que el significado de esta palabra tenga la connotación de exponer públicamente. Ahora, con este término se especializó en referirse al acto de ofrecer el cuerpo para el comercio sexual a cambio de una compensación. Como lo estaba diciendo Rebeca, la objetivización, voy a comenzar a dejar que más gente entre. Y este es un tema que hemos comenzado a tocar porque comencé a escuchar desde hace mucho tiempo que la prostitución era el trabajo más antiguo de la tierra y comencé a preguntarme a mí misma, ¿por qué tengo que repetir? Hola, chicas, bajen, apaguen el micrófono, por favor. Y cualquier pregunta que tengan, pónganla dentro del chat y yo con gusto voy a comenzar a contestar y luego también vamos a interactuar todas. Y bueno, a partir de esto, quise decirle, Rebeca, yo creo que es necesario que nuestro podcast, en esta parte de nuestra educación sexual, porque no estamos hablando desde el morbo, estamos hablando desde el despertar de la conciencia. Entonces, encontré cosas muy interesantes acerca de este arquetipo. Me encantaría también saber, Rebeca, ¿qué es lo que tú has encontrado acerca de esto, del arquetipo de la prostituta sagrada? Lo más interesante para mí es que hace falta hablar de esto porque en nuestra cultura la prostituta es una cosa mala, a veces ilegal, está ahí en la sombra, cuando en realidad, y tal vez debe de ser así, como todo el juicio sobre la sexualidad, bueno, en nuestra cultura, claro, va a demonizar, es una palabra, los actos sexuales fuera del contenedor del matrimonio. Y en nuestra cultura, que viene de un sistema de la dominación, tiene el sentido de que el hombre tiene una pertenencia que es su mujer y esta mujer da, entonces el Señor tiene derechos a su mujer, derechos sexuales. Pero en nuestro pasado han habido muchas otras culturas, especialmente en los tiempos, a veces hablamos de los tiempos de la diosa o yo prefiero llamarlo las culturas de compartir en vez de dominar las culturas en que había más igualdad entre, bueno, todas las personas, hombres, mujeres, etc. Porque en aquel tiempo habían sacerdotisas que ofrecieron enseñanzas, ritos de iniciación por medio de la sexualidad.
Y me imagino esta noche también vamos a hablar de la tradición tántrica que incluye la sexualidad sagrada. Pero para nuestra cultura, estas ideas, sexualidad sagrada, suenan raras. Y este es el punto para mí más importante. ¿Cómo podemos recordarnos de nuestra historia en que la sexualidad era sagrada y muchos de nosotros estamos reviviendo, reinventando una cultura entre nosotros en que la sexualidad es algo no solamente normal, sino algo exaltado, algo que puede ser un camino a la iluminación. Bueno, dentro de la cultura mesopotámica encontramos también la historia de las que llamamos las prostitutas aradas, pero encontré algo muy interesante y es que dentro de las civilizaciones que tienen que ver con la existencia de antes de Jesucristo, estas prostitutas o esta acción de objetivizarse a cambio de dinero no existía como tal. Sin embargo, la acción de la sexualidad era muy diferente. Herodoto habla en su libro acerca de cómo dentro de la cultura babilónica existía una ley para todo el pueblo. Y era que las mujeres tenían que ir al templo de Milita o Afrodita, como lo conocemos hoy en día, y tener sexo con un extraño al menos una vez al año y antes de casarse. Dentro de estas civilizaciones, la virginidad no era vista como algo de ensalzarse. Esto comenzó a pasar dentro del cristianismo o después de Jesucristo. Ahora, encontré a este autor, voy a ponerme un poco de ayuda con lo que he abierto, y este es Gonzalo Rubio con un estudio de The Ohio State University en Columbus, y el estudio se llama Vírgenes o Meretrices, la prostitución sagrada del Oriente Antiguo, y él hace una reflexión acerca de cómo el sistema dominador, como dice Rebeca, pone ímpetu o pone un lenguaje que hace que la mujer que en esos tiempos era sacerdotisa sea vista y satanizada por la sexualidad que ellas compartían. Dentro de estos estudios que estuve haciendo, lo que encontré es que existen palabras en donde describen a mujeres en edad nubia, que implica mujeres en una edad propia para comenzar su sexualidad o encuentros sexuales con otras personas, um, puesto como si eso las hiciera rameras, pero en realidad era el hecho de tener otras costumbres. Y voy a leer esto un poco porque me parece súper interesante y es acerca de los cuentos de Gilgamesh en Mesopotamia, y habla de que varias son las sacerdotisas o mujeres consagradas al culto que han sido catalogadas en un momento u otro como prostitutas sagradas. De la existencia de prostitutas laicas o profanas no cabe la menor duda, y nombres para ellas están ampliamente atestiguados. Quizá harimtu sea el término más común para prostituta, emparentado con la raíz semítica harem, apartar, excluir. Esto corresponde también al sumario karki, también prostituta, puede entenderse como la que hace los muelles, a la luz de la ortografía protodinástica, ¿no? Entonces, karki, similar a nuestro español, que implica la que hace la calle. Otro término para prostituta es kesertu, la del pelo rizado, del verbo keseru, rizar el pelo. Si se dan cuenta, la traducción de estas palabras es otra. Sin embargo, durante el cristianismo comenzó esta satanización de la sexualidad. Y con esto también el mundo llegó a los estados oscuros de conocimiento. Y dentro del siglo XV es cuando comienzan las enfermedades sexuales a expandirse por toda Europa, porque la sexualidad de lo sagrado, llegó a ser algo totalmente profano. Voy a
a seguir admitiendo gente. Muchas gracias por atendernos. Y tenemos que entonces sacarnos de nuestra mente moderna, que principalmente fue programada al estilo pensamiento patriarcal del patriarcado, porque ¿quién va a ser, por ejemplo, este hombre que va al templo? En muchos de estos ritos, la idea fue que la mujer que se ofrece libremente representa a la diosa. Entonces el hombre viene y tiene la oportunidad de hacer el amor con la diosa, que no le va a rechazar, le va a aceptar y van a celebrar estos ritos del amor. Esto fue en Babilonia, y el dinero que ofrecieron fueron donativos para el templo. Entonces, nuestra mente moderna lo ve como que, están pagando por el sexo, pero en realidad estaban como ofrendando al Dios. sí, Alguien me decía, yo quiero ser una prostituta sagrada, ¿no? Y era una chica que está en su camino de tantra, pero ¿qué es lo que yo encontré allí? Es esa connotación profana. Entonces yo le dije, para comenzar, cuando uno quiere decir que quiere ser prostituta sagrada o llegar a estas connotaciones, primero tienes que poner tu vida en un templo. Tú tienes que quedarte totalmente encerrada, alejada de toda la civilización, porque estás entregando tu vida a un ser supremo. Ahora, yo le preguntaba a ella cuál era la entidad o la licencia de permiso que utilizaba para llegar a este Dios máximo. Y no había. ¿Por qué? Porque en este tiempo moderno o en estos tiempos en donde Dios o los dioses se están totalmente disolviendo, es muy difícil poderte entregar así. Entonces sí, eso de la prostitución sagrada en estos tiempos, yo creo que puede existir. sí. Si construyes un templo y si tú te quedas en el templo hasta que tu vida se consuma totalmente de este tiempo circular en el que vivimos. Y por supuesto, el templo, en el sentido tántrico, el templo es tu cuerpo y el cuerpo de tu amante. Así que la manera, sí, es una manera, sí, de rezar, pero más bien de iluminarse. Y quiero hablar de esto un poco después, porque quiero seguir este hilo de la historia. ¿Cuáles fueron los templos más populares de Grecia antigua? Los templos de Afrodita o Venus, como llamaron los romanos. ¿Por qué había más templos a Afrodita que cualquier otro dios? Porque justamente ella era la diosa del amor Y la y belleza. la belleza, el arte, la sexualidad. Y con esto también la abundancia, ¿no es cierto? Sí, sí. Creo que parte de esta parte de que nosotros como humanos a veces no encontramos la conexión con la abundancia, la conexión hasta como para hacer el dinero, viene de esa ruptura con la belleza, con la sexualidad, con el amor también hacia ti mismo. Y el servicio que proporcionaban en estos templos eran, podemos decir, como cursos o práctica de la sexualidad. Entonces, si tú eres parte o el padre, digamos, de una familia conocida en Atenas y vas a casar a tu hija, un muchacho, claro, vas a querer que tu hija sepa cómo satisfacerse en las artes del amor. Entonces, claro, vas a enviar a ella al templo, igual que las familias mandaron a sus hijos al templo para aprender las artes del amor. Porque todos sabemos que cuando estamos en una relación, una cosa que hace la relación dulce es una vida sexual que satisface. Así que esto fue un fundamento que todos entendieron y entendían en aquel tiempo. Cuando Afrodita se convirtió, y debo decir que Mesopotamia, Babilonia,
la diosa era Inanna, cambió de nombre a Ishtar, y en Grecia cambió el nombre a Afrodita, y en el Imperio Romano cambió el nombre a Venus. Ahora, con el Imperio Romano es cuando entró el gobierno en la cuestión del trabajo de los templos. Entonces, el gobierno entra para imponer impuestos para que paguen sus tributas al gobierno por lo que estaban haciendo en los templos. Esto fue el paso hacia lo que tenemos ahora, en que la prostitución en los países donde está legal está regulado por el gobierno, y también hay que pagar las tributas, etcétera. Es un negocio, pero no empezó como negocio, empezó como ritos, enseñanzas, prácticas, pero una vez que se mete el gobierno y, bueno, o sea, También vino esa parte en donde la sociedad politeísta comenzó a moverse a una sociedad monoteísta. Y cuando vino la sociedad monoteísta, vino el control hacia la humanidad, porque dentro de las civilizaciones antiguas, lo que encontramos como la Babilonia, la Sumeria, es que todo estaba controlado por medio del poder religioso o espiritual. Luego del paso del matriarcado, que yo lo llamo matriarcado, al paso patriarcal, podemos ver que se anulan todos estos templos, se sataniza todo lo que tenga que ver con sexualidad, comienza a haber el control a la población por medio de lo militar. Ese era el orden y la manera en que el mundo fue cambiando. Ahora yo creo que está Dios, ahora es drag. No, ahora Dios ni siquiera es masculino, Dios me parece que es una mezcla y estamos también moviéndonos. Creo también que es necesario apuntar a que estas civilizaciones tenían grandes conocimientos de cómo implementar tu sexualidad, como también protocolos que se debían seguir para tener un encuentro sexual muy importante. Tenemos entonces como ejemplo el libro del Kama Sutra. El libro del Kama Sutra no solamente te habla de posiciones sexuales, el libro de Kama Sutra también te habla de que debe de haber una preparación para que tu cuerpo huela bien al momento de tener de tener al momento de tener un encuentro sexual con otra persona. Habla de que el cuerpo debe ser adornado con perfumes por medio de infusiones, por medio de una alimentación que ayude a que el pH, obviamente que en el libro no está de esta manera, pero es una traducción de lo que he podido leer, de que el pH baje y así cuando sudemos durante el encuentro casual no sea disgustante a la nariz, sino que esto provoque más placer. También debo apuntar a que los encuentros casuales, una mujer que se siente en orgasmo, una mujer que se siente plena, satisfecha sexualmente, es una mujer feliz. Y por lo tanto también el mundo va a ser más feliz porque somos nosotras como el espíritu femenino la que proveemos de nutrir las emociones de otros y que están también a nuestro alrededor. así es. Y en la tradición tántrica, bueno, había lo que en la historia de la India, una era tántrica que duraba 1000 años. Bueno, en distintas partes de la India. Y durante este tiempo, los templos también estaban utilizados para muchas prácticas espirituales, incluyendo la sexualidad. Y las sacerdotisas se llamaban las Devadasi, y estas Devadasi estaban entrenadas en cómo recibir sus amantes. Había dakinis que eran ayudantes en el acto sexual, también dakas que eran hombres que ayudaban, por ejemplo, a sostener a alguien en una posición para traer agua o vino o lo que sea. En otras palabras, el acto sexual era una cosa muy respetada.
y que necesita algunas personas tal vez estar presentes para ayudarles. Esto, nosotros y nosotras que venimos de una sociedad donde la sexualidad es algo que tiene que pasar en el dormitorio con la puerta cerrada, las luces apagadas, es por toda la enseñanza de la vergüenza, de la culpa, de la sexualidad es nada más para procrear. Todas estas ideas, aunque, bueno, muchos de nosotros y muchos hemos estado en camino de mirar estos conceptos y decir, pues, esto no tiene que ver, o es estúpido, o me están intentando controlar un impulso natural. Pero la idea de la antigüedad fue que sí es el impulso de la creación que tenemos que no solamente respetar, pero tenemos que aprender, tenemos que practicar para que lo podamos hacer con conciencia. La mayoría de nosotros hemos aprendido las técnicas, las prácticas sexuales con otra persona de nuestra edad. Es difícil comprender que alguien va a ir a tal vez una persona de mi edad para aprender, pero las sacerdotisas eran no solamente de las jovencitas, no, al contrario, ¿quién va a tener la más experiencia? Va a ser la persona que tiene más años. Así que es como mirar la sexualidad como algo que aprendes, practicas, cultivas, como cualquier cosa. Si quieres jugar a tocar el piano, no vas a simplemente sentarte y empezar a tocar. No, tienes que practicar. Y es igual con la sexualidad. Y esta es una lección que muchas personas ahora se dan cuenta y están buscando, leen libros, pero si miran la pornografía van a tener otras ideas que en realidad son principalmente fuera de la realidad. Pero si leen libros o videos o buscan ayuda de una maestra o un maestro, y hacerlo como práctica. Podemos ir aprendiendo y afinando nuestras habilidades con la sexualidad. Creo que esto me hace recordar que cada vez que estoy afuera hablando de sexualidad, hay gente que se tapa los oídos, que me dice, no, eso no puede ser. Y con la vergüenza es allí en donde vienen no solamente enfermedades emocionales, sino también las enfermedades que tienen que ver con las de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, tenemos el VPH, que es un virus que hace que nuestro cuerpo bote, ¿qué cosa? Verrugas. Las verrugas están conectadas totalmente con lo feo, con el asco, porque ¿qué pasa cuando tú ves a alguien que tiene una verruga? La piel se pone fea. Obviamente que dentro de la parte física viene el hecho de que el pH está muy ácido y entonces existen picos altos de glucosa en la sangre y comienzan a ponerse esto vivo. Sin embargo, existen métodos que puedes utilizar para bajar todo esto y una de esas cosas es dejar la azúcar. No, no solamente es el azúcar blanco, me estoy refiriendo también a muchos carbohidratos, a no, perdón, mi gato hoy ha querido estar en el podcast, así que ponlo en Zoom, can you show him? Vamos a enseñar un poco es terrible. Y bueno, y con eso también viene el hecho de que a partir del siglo XV, siglo XIV es cuando encontramos también cómo el mundo va cambiando, cómo la sífilis se va regando. Y dentro de esto puedo también anotar que Garcilaso de la Vega era un mestizo nacido aquí en Sudamérica, quien en sus crónicas describe cuáles eran las connotaciones sexuales dentro de la Sudamérica, dentro del imperio inca o dentro de las tribus indígenas. Y dentro de las tribus indígenas era permitido que antes de casarse ellas tuvieran hijos con otros hombres
o que fueran simplemente a vivir o incluso se intercambiaran pareja, algo que dentro de la cristianidad no estaba permitido. Cuando llegó la cristianidad aquí en Sudamérica, podemos notar que todas estas cosas fueron denominadas satánicas. Incluso en la Constitución de 1800 en Ecuador también habla hasta que el acto de fumar era prohibido porque también era un acto satánico. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que todas estas civilizaciones guardaban un aspecto de conocimiento abstracto, el conocimiento que está en el éter, el conocimiento del sentir. A partir del movimiento que el mundo tuvo hacia el patriarcado, podemos encontrar que todo se remite a la lógica. Y al remitirse a la lógica se pierde el sentido mágico del mundo y lo que también nosotros conocemos como la imaginación, el contexto de encontrarse con esas cosas que uno puede sentir pero que no puede explicar el porqué. Me encantaría saber, chicas, si ustedes tienen alguna pregunta, nos encantaría interactuar con ustedes, escucharlas. Por favor, hablen. Me encantaría saber qué ustedes están pensando acerca de este conversatorio, porque es para ustedes. Nada. Ok, mientras las dejo pensar, voy a continuar preguntándole a Rebeca. Rebeca, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste avergonzada por tu sexualidad? ¿Por cómo vivías tu sexualidad? Desde mi niñez. O sea, en mi familia, la sexualidad estaba totalmente escondida. No se habla, no se... Incluso yo tenía el impulso de no llevar mucha ropa, de no tener vergüenza de mi cuerpo y mi mamá siempre me estaba regañando. Así que el cuerpo en sí es algo que es un pecado. No tenía sentido para mí, yo tenía un impulso para la libertad, pero yo en realidad tuve que esconder todo esto de mis padres porque les ofendió que yo era libre con mi cuerpo. O sea, simplemente no pude tocar el tema. Y cuando mi pareja y yo estábamos dedicándonos a producir esta obra maestra de arte tántrica, de arte tántrico, y yo no dije esto a mis padres por varios años. Y mi pareja un día me dice, oye, ¿tienes vergüenza? ¿Qué? No, no tengo vergüenza, porque, bueno, esto fue un estudio para nuestro proyecto, ¿no? En que estamos mostrando la adoración del lingam, del pene, por la diosa, ¿no? Diosa, diosa. En las prácticas tántricas pensamos que podemos canalizar el dios, puede ser Shiva, y la diosa puede ser Parvati o Shakti. De todas formas, cuando mi pareja me habló de esto, yo tuve que admitir es que no quiero que me regañen, pero yo tenía como, no sé, 50 años. ¿Cómo es que tengo miedo de lo que me vayan a decir mis padres? Entonces, fui a visitarles y no quería mostrarles el arte, imagínate, pero yo tenía lo que yo ya estaba escribiendo. Y me acuerdo que estábamos sentados en el sofá y había una mesa enfrente y yo dije, mira, esta es parte del manuscrito, para que ellos sabían que yo estaba escribiendo un libro por años. Y me habían preguntado, mira, este es de lo que estoy escribiendo. Y la parte del libro que les di fue la parte más académica de la historia de la sexualidad, de la mitología, de la práctica de tantra, etc. Y ellos lo miraban como si fuera radioactivo y no lo tocaron. Todos estos años que yo tenía miedo y ni querían tocarlo. Al fin y al cabo, o sea, yo lo dejé ahí. Mi padre lo leyó. Mi madre nunca me dijo nada.
Pero mi padre nada más me dijo el día siguiente, eres muy buena escritora. Y luego, fin del tema. ¿Por qué en nuestra familia no se hablaba de la sexualidad de ninguna manera? Bueno, también en mi caso también, ¿no? Como que las generaciones van cambiando. Yo recuerdo que mi mamá me dijo que la psicóloga le había dicho que era mejor que ellos se mostraran desnudos hacia mí. Entonces, para mí la sexualidad desde muy pequeña fue algo natural. Hablar de todo el cuerpo, de lo que me pasaba, era muy natural con mis padres. Pero aún así, ¿no? De igual he sido criticada por mi trabajo, las cosas que yo prefiero. ¿Por qué? Porque no está dentro de una religión. Y creo que ese también es un punto, comprender que como ser humano tienes la libertad de estar en armonía, de estar en balance, de construir algo bello sin tener que asistir a una iglesia, ¿no? La iglesia está dentro. En estas partes también, que es algo muy escandaloso, es hablar de los hombres como prostitutas sexuales, perdón, prostitutas sagradas. Es decir, que existían hombres que estaban vestidos de mujeres dentro de los templos. Dentro de la Babilonia se recuenta esto, dentro de la civilización sumeria también hay recuentos, también yo sé que en India existen todavía estos hombres que van vestidos de mujeres y te dan bendiciones. Aquí en Sudamérica, dentro del imperio inca, también existían hombres vestidos de mujeres que también eran entregados a un dios para tener estos ritos sexuales en determinados tiempos del año. Es algo que también comenzó a salirse de contexto desde el siglo XVI, porque la cristianidad o la Iglesia Católica, que tenía el poder en ese tiempo, había cesado todo esto. Aquí hay una pregunta de una de las asistentes y dice, ¿cómo amar nuestro cuerpo para tener una sexualidad diferente a la de nuestros padres? Bueno, hay muchas cosas que puede hacer. Una cosa sería pararte desnuda enfrente de un espejo y mira los ojos de quien te está mirando. Y cuando te sientes segura, puedes mirar tu cuerpo y empezar a tocar tu cuerpo y decir, oh, estoy tan agradecida por mi pecho, estoy tan agradecida por mi barriga, pero sigue mirando los ojos de quien te está mirando, porque tal vez vas a encontrar la niña que tenga vergüenza, o, o tal vez la prostituta sagrada interior tuyo. Entonces, empieza con el espejo para acostumbrarte, tocarte. Leer libros, buscar información. Otra práctica es las prácticas de autoplacer. Y No masturbación, porque la palabra masturbación significa turbar. Nosotros no nos turbamos cuando nos damos autoplacer o cuando nos provocamos orgasmo, ¿no? Que esto es el autoplacer. Es o sea, hay tantos detalles de la manera en que nos programaron. Masturbación es de hacer, no, autoplacer. Cuando estás sola en tu cama o donde quieras, empieza a tocarte para saber cómo te gusta estar tocada. Porque siempre pensamos que nuestro amante puede leer nuestras mentes. No, y si ni sabemos, ¿cómo él va a saber? Entonces, una sugerencia es de empezar una práctica de autoplacer. No tienes que llegar a orgasmo, pero puedes. Pero el punto es de, ¿me gusta el toque duro o cómo me gusta cuando es tan finito? O me gusta estar haciendo esto en la luz de las velas, o tengo una música que prefiero, me gusta bailar de una manera muy tentadora, y aprender cómo es tu cuerpo. Luego,
cuando estás con un amante o un amante, ya tienes conocimiento y puedes decirle, mira, si me puedes abrazar más fuerte, me encanta. O si puedes estar manteniéndome desde atrás. Puedes luego empezar a jugar con tu voz y utilizar tu voz para decir, esta es mi preferencia o no me gusta esto. Esto es demasiado rápido, esto es demasiado duro. Y obvio, esto va a involucrar una conversación con tu amante para que no lo tome personalmente, que no le estás criticando. Tengo una pregunta, discúlpame que te interrumpa, pero ¿qué pasa? Estamos hablando aquí con mujeres ecuatorianas y en Sudamérica hay un problema muy grave con los hombres. El problema es que si tú como mujer te atreves a hablar de sexualidad, ellos de repente se sienten, su ego se siente dolido. Y el trato que le van a dar a una mujer es de prostituta. Ah, no, es que tú eres una zorra, entonces por eso tú me estás hablando así. ¿Cómo podemos ayudar a los hombres a que comiencen a integrarse a estas prácticas sin que esto les parezca invasivo, Rebeca? Ya. En la tradición tántrica, y como estamos hablando de las prostitutas sagradas en el templo, en estos actos que estaban haciendo siempre fue dirigidas por la mujer, la sacerdotesa. ¿Por qué? Porque si vamos a seguir, digamos, el ritmo del hombre, el acto sexual va a ser... Yes. Entonces, ¿quién tiene que dar el ritmo? La mujer. Y puedes incluso tener una conversación con tu amante y decir, mira, el ritmo de la mujer es así. Tardamos tiempo y vale la pena. Esto es una oportunidad de extender el placer. Y generalmente es verdad, los hombres no quieren oír. Pero ¿dónde aprendieron el sexo? ¿En el templo? En el Pornhub. No, exacto. Exacto. El Pornhub. ¿Y qué es lo que dice los videos porno? Lo primero que vemos es algo que yo veo hasta con mis amigas, ¿no? Yo recuerdo que a los 20 años yo también me rasuraba la vulva porque me parecía que era más estético, ¿no? Le decían, no, es que se ve más limpio. No, ahora he comprendido que mis vellos son esa herramienta que me conectan. Cuando tenemos sexo y estamos en perpetuo toque con los vellos púbicos de la otra persona, pasa que tenemos un tipo de electricidad pasando en nuestros cuerpos. ¿Lo sientes? La electricidad que se produce cuando nosotros estamos con la otra persona hace que también el placer se encienda. Este placer hace que la energía que tenemos guardada dentro de la médula espinal suba. Y esto hace que lleguemos al placer y que también podamos estar conectadas con lo que llamamos la divinidad. Eso es. Yo entiendo que lo que estamos diciendo implica que la mujer va a tomar la iniciativa, o por lo menos va a estar presente con su voz y su voluntad cuando estamos en el acto sexual. Pero esto es nuestra tradición. Por esto las sacerdotesas eran quien estaban enseñando, dando direcciones, poniendo el ritmo, dirigiendo a cierta manera toda esta práctica de la sexualidad. Y es ahora, en estos tiempos modernos, que podemos tener esta conversación abiertamente. Yo espero que las mujeres podamos tomar nuestro rol. Esto es nuestro rol. Y no quiero decir que siempre tiene que ser así. Sí, claro que pueden cambiar los roles, etc. Pero a base del hecho que necesitamos las mujeres más tiempo en calentarnos, más tiempo en subir la energía, tiene sentido que nosotros somos quienes estamos
afectando, influyendo el ritmo de la práctica sexual. Bueno, ya estamos cerrando este espacio de conversación acerca de la prostituta sagrada, lo que implica la sexualidad y cómo ha cambiado las terminologías y el concepto de lo que vemos como sexo a través del tiempo. Me encantaría decir que esta ha sido una de las prácticas que me ha llevado a comprender quién soy yo. Es necesario que para tener estas prácticas sexuales conscientes, sagradas, debas estar con alguien que te ame, con alguien que no tenga vergüenza a escucharte, a tocarte y también a sostenerte después de tu orgasmo, en donde viene el valle del orgasmo. ¿Quisieras añadir algo antes de despedirnos, Rebeca? Bueno, yo espero que esta conversación nos pueda empoderar más y más de ser una participante en la sexualidad de igualdad y también que podemos ir jugando, porque con las prácticas tántricas la idea es de liberar nuestra energía y subir esta energía para en realidad tener un hieros, digamos, un matrimonio sagrado con el gran espíritu, el Dios, la diosa, porque tenemos esta posibilidad por medio de la energía sexual que tenemos, el Kundalini, que es uno de nuestros poderes más fuertes. Creo que estos espacios sirven para educarnos. La prostitución no existía como tal en los tiempos de cuando Dios era mujer. Esto es algo que comenzó con Jesucristo, con este nuevo tiempo. Les quiero agradecer a todos por venir, por participar con nosotros y no quiero terminar sin antes preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta. Me encantaría, pueden sacar el micrófono, pueden hacer las preguntas. Son todas bienvenidas. No. Ok, bueno, vamos a llegar hasta aquí con nuestro podcast. Quiero decirle a Rebeca muchas gracias. Bienvenida otra vez a Kevin Cabamba. Bienvenidos a ustedes todos, maravillosos seres de luz. Y gracias también por participar de estos encuentros que son para nosotros, para levantar la conciencia del mundo. Las prostitutas sagradas en realidad son las sacerdotisas mayores que ayudaban a las personas a comprender su propio poder sexual a través de encuentros carnales. Así que cuando te digan que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, no lo es. Así que este es el final de nuestro podcast. Les quiero agradecer un montón. Ámense, amen su cuerpo, estén con personas que tengan la conciencia suficiente para sostenerlas en el encuentro carnal y vivan, Gracias, vivan, vivan. Chao, chao, nos vemos.